Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día genial. Yo estoy muy emocionado hoy porque vamos a hablar de un tema que creo que os va a interesar mucho, y que, seamos honestos, a veces genera un poquito de salseo. Vamos a sumergirnos en el mundo de las revistas, esas publicaciones que a menudo vemos en los kioscos o que hojeamos en la sala de espera del médico, pero que detrás esconden todo un universo de estrategias, polémicas y debates. Hoy vamos a hablar de cómo las revistas a veces, explotan temas controvertidos para generar revuelo y, claro, vender más. No me malinterpretéis, no estoy diciendo que todas las revistas lo hagan ni que todo lo que publican sea falso o malicioso, pero sí que es cierto que la línea entre informar y buscar el escándalo a veces se vuelve un poco borrosa. Vamos a analizar algunas de las tácticas que utilizan, los tipos de temas que suelen elegir, y las consecuencias que esto puede tener, tanto para las personas involucradas como para la sociedad en general. Vamos a intentar entender por qué lo hacen y si realmente les funciona. Antes de empezar, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si os interesa la comunicación, el marketing, los medios y el análisis de la información, os animo a que os suscribáis al canal. Subo vídeos regularmente sobre temas similares y me encantaría teneros por aquí. Así que no olvidéis darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Ahora sí, vamos al lío. A ver, ¿cómo empezamos a desgranar este tema? Lo primero que hay que entender es que las revistas, como cualquier otro negocio, necesitan generar ingresos. Y una de las principales fuentes de ingresos son las ventas, tanto en formato físico como digital. Pero con la competencia que existe hoy en día con Internet, las redes sociales, los blogs y los podcasts, destacar en el mercado de las revistas es cada vez más difícil. Por eso muchas veces recurren a estrategias, un poco más agresivas para llamar la atención. Una de estas estrategias es precisamente la que nos ocupa hoy, explotar temas controvertidos para generar revuelo. ¿Pero qué significa exactamente explotar? Bueno, puede significar muchas cosas. Por ejemplo, publicar información sensacionalista o exagerada sobre un tema concreto. Puede significar centrarse en los aspectos más polémicos o escandalosos de una historia, ignorando o minimizando otros puntos de vista. Puede significar entrevistar a personas con opiniones muy extremas o provocadoras. O incluso, en casos más graves, puede significar publicar información falsa o sin verificar, con tal de generar más impacto. ¿Y qué tipo de temas suelen ser objeto de esta explotación? Pues aquí la lista es bastante larga, pero podríamos hablar de temas relacionados con la vida privada de los famosos, escándalos políticos, conflictos sociales, controversias religiosas, investigaciones científicas dudosas, modas peligrosas. En fin, cualquier cosa que pueda generar una fuerte reacción en el público. Por ejemplo, las revistas del corazón suelen ser maestras en esto. ¿Cuántas veces hemos visto portadas con fotos robadas de famosos en situaciones comprometedoras, o titulares explosivos sobre supuestas infidelidades, rupturas matrimoniales o problemas de salud? A veces la información que publican es cierta, pero a menudo está exagerada, manipulada o incluso inventada. El objetivo es claro, vender más revistas, aunque sea a costa de la privacidad y la reputación de las personas involucradas. Pero no solo las revistas del corazón recurren a estas tácticas. También las revistas de política, de economía, de ciencia o incluso de cocina pueden caer en la tentación de explotar temas controvertidos para aumentar su audiencia. En el ámbito político, por ejemplo, es común ver revistas que publican investigaciones sobre escándalos de corrupción, filtraciones de documentos confidenciales o entrevistas con personajes polémicos. A veces estas investigaciones son necesarias y cumplen una función importante de control democrático, pero otras veces son simplemente una forma de atacar a un oponente político o de generar interés en un tema que de otra manera no atraería tanta atención. En el ámbito científico, también hemos visto casos de revistas que publican estudios con resultados sorprendentes o controvertidos, aunque la metodología sea dudosa o los resultados no estén suficientemente contrastados. El objetivo en este caso puede ser conseguir más citas para la revista o aumentar su prestigio en el mundo académico. Y en el ámbito de la cocina, por poner un ejemplo diferente, podemos ver revistas que publican artículos sobre dietas milagrosas, alimentos prohibidos o supuestos beneficios para la salud de ciertos productos, aunque la evidencia científica sea escasa o inexistente. El objetivo en este caso puede ser atraer a un público preocupado por su salud o que busca soluciones rápidas y fáciles para sus problemas de peso.
Pero ¿por qué las revistas recurren a estas tácticas? Ya hemos dicho que el objetivo principal es generar ingresos, pero detrás de eso hay una serie de factores que influyen en su decisión. En primer lugar, está la presión de la competencia. Como ya hemos comentado, el mercado de las revistas es muy competitivo y cada vez es más difícil destacar. Para sobrevivir, las revistas necesitan encontrar formas de diferenciarse de sus competidores y de atraer la atención del público. Y una de las formas más fáciles de hacerlo es publicar contenidos controvertidos que generen debate y polémica. En segundo lugar, está la influencia de las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para la difusión de información y para la creación de opinión pública. Las revistas lo saben y por eso intentan aprovechar el potencial de las redes sociales para promocionar sus contenidos. Publicar temas controvertidos es una forma segura de generar conversación en las redes sociales y de conseguir que la revista se haga viral. En tercer lugar, está la mentalidad del si no vende, no sirve. En el mundo de los medios de comunicación, a menudo se prioriza el impacto sobre la calidad. Se considera que un contenido que no genera interés en el público es un contenido inútil, aunque sea informativo, riguroso y veraz. Por eso muchas veces se prefiere publicar temas controvertidos que generen debate y polémica, aunque sean superficiales, sensacionalistas o incluso falsos. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esta explotación de temas controvertidos? Pues las consecuencias pueden ser muy variadas y afectar a diferentes niveles. En primer lugar, están las consecuencias para las personas involucradas en los temas controvertidos. Ya hemos dicho que la privacidad y la reputación de estas personas pueden verse dañadas por la publicación de información sensacionalista o falsa. Pero además pueden sufrir acoso, amenazas o incluso violencia como consecuencia de la exposición mediática. En segundo lugar, están las consecuencias para la sociedad en general. La publicación de temas controvertidos puede generar polarización, división y desconfianza en las instituciones y en los medios de comunicación. También puede contribuir a la difusión de noticias falsas, teorías conspirativas y discursos de odio. Y en última instancia, puede socavar la democracia y el Estado de Derecho. En tercer lugar, están las consecuencias para las propias revistas. A corto plazo, la publicación de temas controvertidos puede aumentar las ventas y la audiencia de una revista. Pero a largo plazo, puede dañar su credibilidad y su reputación. Los lectores pueden empezar a desconfiar de la revista y a considerarla un medio poco serio y poco fiable. Y los anunciantes pueden dejar de invertir en la revista por temor a que su imagen se vea asociada a contenidos polémicos o sensacionalistas. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que las revistas exploten temas controvertidos? Bueno, no hay una solución fácil ni mágica, pero sí hay algunas medidas que podemos tomar. En primer lugar, como consumidores de información, debemos ser críticos y exigentes con lo que leemos. Debemos verificar la información que recibimos, contrastar diferentes fuentes y desconfiar de los titulares demasiado llamativos o sensacionalistas. En segundo lugar, como ciudadanos, debemos exigir a los medios de comunicación que cumplan con su función de informar de manera veraz, rigurosa y objetiva. Debemos denunciar la publicación de noticias falsas, discursos de odio o contenidos que inciten a la violencia o a la discriminación. En tercer lugar, como sociedad, debemos promover una cultura de respeto, tolerancia y diálogo. Debemos fomentar el debate constructivo y la búsqueda de soluciones a los problemas que nos afectan. Y debemos rechazar la polarización, la división y la desconfianza. En definitiva, la explotación de temas controvertidos por parte de las revistas es un problema complejo que requiere una respuesta multifacética. No podemos esperar que las revistas cambien su comportamiento por sí solas. Necesitamos actuar como consumidores, como ciudadanos y como sociedad para exigir un periodismo más ético, responsable y comprometido con la verdad. Ahora profundicemos un poco más en algunas de las tácticas específicas que utilizan las revistas para generar este revuelo. Una de las más comunes es, sin duda, la selección y el encuadre de la información. No todas las noticias son iguales, y la forma en que una revista decide presentar una historia puede influir enormemente en cómo la percibe el público. Por ejemplo, imaginemos que una revista está informando sobre un nuevo estudio científico que sugiere que cierto alimento podría tener efectos negativos para la salud. Una revista que busca generar revuelo podría centrarse en los aspectos más alarmantes del estudio, utilizando un lenguaje sensacionalista y exagerando los riesgos potenciales.
Podría incluso ignorar o minimizar la evidencia que contradice sus afirmaciones, o entrevistar solo a expertos que comparten su punto de vista. En cambio, una revista que busca informar de manera objetiva y rigurosa presentaría el estudio de manera más equilibrada, destacando tanto los hallazgos positivos como los negativos, y reconociendo las limitaciones de la investigación. Consultaría a diferentes expertos con diferentes puntos de vista, y permitiría a los lectores formarse su propia opinión basándose en la evidencia disponible. Otra táctica común es el uso de titulares llamativos y sensacionalistas. Los titulares son la primera impresión que un lector tiene de una noticia, y pueden ser determinantes para que decida seguir leyendo o no. Las revistas que buscan generar revuelo a menudo utilizan titulares que son exagerados, engañosos o incluso falsos. El objetivo es captar la atención del lector a toda costa, aunque eso signifique sacrificar la precisión y la veracidad. Por ejemplo, un titular como "El fin del mundo está cerca" seguramente atraerá la atención de muchos lectores, pero es poco probable que esté basado en hechos reales. Un titular más preciso y veraz podría ser "Científicos advierten sobre los riesgos del cambio climático", pero es probable que este titular no genere tanto interés. El uso de imágenes impactantes también es una táctica muy utilizada por las revistas que buscan generar revuelo. Una imagen vale más que 1000 palabras, y una imagen impactante puede transmitir una emoción o una idea de manera mucho más efectiva que un texto largo y complicado. Las revistas a menudo utilizan fotos de personas en situaciones dramáticas o escandalosas, o imágenes que provocan miedo, ira o indignación. El objetivo es generar una fuerte reacción emocional en el lector y hacer que se sienta más involucrado con la historia. Por ejemplo, una revista que está informando sobre una guerra podría publicar fotos de niños heridos o de edificios destruidos. Estas imágenes seguramente generarán una fuerte reacción emocional en el lector y lo harán sentir más conectado con el sufrimiento de las víctimas. Sin embargo, también podrían ser utilizadas para manipular al lector y para incitar al odio o a la violencia. Además, las entrevistas con figuras controvertidas o personajes que han estado en el ojo del huracán son otra herramienta poderosa. Estas entrevistas a menudo se promocionan como exclusivas, y se utilizan para revelar secretos o verdades ocultas. El objetivo es generar expectación y atraer a un público curioso por conocer los detalles más íntimos de la vida de estas personas. Por supuesto, no todas las entrevistas son iguales. Algunas entrevistas son informativas y aportan valor al debate público, mientras que otras son simplemente un ejercicio de sensacionalismo y cotilleo. La clave está en la forma en que se lleva a cabo la entrevista y en el tipo de preguntas que se hacen. Una entrevista que busca generar revuelo a menudo se centra en los aspectos más escandalosos o polémicos de la vida del entrevistado, y evita las preguntas que podrían cuestionar su punto de vista o poner en duda su credibilidad. Finalmente, la creación de rankings y listas también es una forma efectiva de generar debate y polémica. Las listas de las personas más influyentes, los mejores restaurantes, o los peores errores de la historia, son irresistibles para muchos lectores, que se sienten atraídos por la posibilidad de comparar y contrastar diferentes opiniones y puntos de vista. Sin embargo, estas listas a menudo son subjetivas y están basadas en criterios poco claros. Además, pueden ser utilizadas para promover intereses particulares o para atacar a personas o instituciones concretas. Por ejemplo, una lista de las peores empresas del mundo podría ser utilizada para dañar la reputación de una empresa que no está de acuerdo con la línea editorial de la revista. En conclusión, la explotación de temas controvertidos por parte de las revistas es una estrategia compleja y multifacética que utiliza una variedad de tácticas para generar revuelo y aumentar las ventas. Si bien esta estrategia puede ser efectiva a corto plazo, a largo plazo puede dañar la credibilidad y la reputación de la revista, y contribuir a la polarización y la desconfianza en la sociedad. Es importante que como consumidores de información seamos críticos y exigentes, y que exijamos a los medios de comunicación que cumplan con su función de informar de manera veraz, rigurosa y objetiva. Solo así podremos construir una sociedad más informada, tolerante y democrática. Y para finalizar con este análisis, quiero recalcar que este fenómeno no es exclusivo del mundo de las revistas impresas. Con el auge de los medios digitales, blogs y plataformas de vídeo como YouTube, la tentación de generar titulares clickbait y contenido sensacionalista para atraer la atención del público es aún mayor. La velocidad a la que se propaga la información en Internet hace que sea aún más crucial ser críticos y evaluar cuidadosamente la fuente y la veracidad de lo que consumimos.
La responsabilidad, en última instancia, recae en nosotros, los consumidores. Al apoyar a los medios que se comprometen con la información precisa y el análisis profundo, y al evitar aquellos que priorizan el sensacionalismo y la desinformación, podemos influir en el panorama mediático y promover un periodismo más responsable y ético. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y que os haya dado que pensar. Hemos visto cómo las revistas, a veces, pueden recurrir a estrategias un poco controvertidas para generar revuelo y vender más. Hemos analizado las tácticas que utilizan, los temas que suelen explotar y las consecuencias que esto puede tener. Recordad que es importante ser críticos con la información que consumimos y no creer todo lo que leemos o vemos. Verificad la información, contrastad diferentes fuentes y desconfiad de los titulares demasiado llamativos o sensacionalistas. Quiero agradeceros de corazón que hayáis dedicado vuestro tiempo a ver este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Si ha sido así, por favor, dejadme un comentario abajo con vuestras opiniones sobre el tema. ¿Creéis que las revistas están exagerando cada vez más para generar revuelo? ¿Cuál es vuestra experiencia personal con este tema? Me encantaría saber lo que pensáis. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta y compartirlo con vuestros amigos y familiares. Cuanto más gente vea este vídeo, mejor. Y por último, pero no menos importante, os animo a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Subo vídeos regularmente sobre temas relacionados con la comunicación, el marketing, los medios y el análisis de la información, y me encantaría teneros por aquí. Así que no olvidéis darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Gracias por ver y hasta la próxima.